Hoy vamos a hablar de la menopausia, que realmente el nombre técnico es andropausia. Eh, Realmente es un proceso que de alguna manera se parece un poco a lo que experimentamos las mujeres, pero en mi opinión es más difícil, porque como lo dice esta frase de un autor que precisamente habla de esa experiencia, si la menopausia es el camino silencioso, la menopausia masculina es el camino indescriptible, porque está plagado de secretismo, vergüenza y negación. Es mucho más fundamental que el fin del periodo fértil de la vida de una mujer porque afecta el núcleo de lo que es ser un hombre. Y por una serie de características y condiciones culturales y sociales, vamos a ver por qué ese camino es indescriptible. El término se usó por primera vez en 1967 y básicamente hace referencia a una condición que está asociada con una disminución progresiva de las hormonas masculinas. Pues la mayoría de la gente tiene la idea de que es un tema con la testosterona, pero realmente ese declive hormonal también afecta a otras hormonas. Tal es el caso de la hormona del crecimiento, de la tiroxina, que es la hormona que produce la tiroides y que regula el metabolismo, la melatonina, la leptina y la dehidroepiandrosterona. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de las funciones de las hormonas que acabamos de mencionar. ¿Por qué se vuelve más relevante este tema en este momento? Porque resulta que la Organización Mundial de la Salud estima que la población mundial mayor de 60 años se está multiplicando. Cada vez el mundo tiene una población más vieja, cada vez nacen menos niños y para el 2050 se pronostica que va a alcanzar los 2.100 millones de adultos mayores. De manera que en una población que envejece es importante comprender cómo envejecen los hombres y pues para esto hay que hablar de la andropausia. Muchos consideran que el término andropausia no es tan correcto y también se ha hablado, se ha identificado esta situación como climaterio masculino, pero resulta que hablar de climaterio implica como pasar de un estado a otro y realmente en los hombres no es como en las mujeres que dejamos de menstruar y eso identifica claramente el final de un periodo y el inicio del otro. En el caso de los hombres es un proceso que es progresivo. Desde el punto de vista emocional y mental y psicológico, se le ha dado también en llamar síndrome del hombre irritable. Este fue un término acuñado por Jed Diamond en el 2005. Él escribió un libro, él es psicólogo, escribió un libro que se llama así, El síndrome del hombre irritable, y realmente engloba más que todo el aspecto emocional y psicológico de este declive hormonal y está descrito como un estado de hipersensibilidad, ansiedad, frustración y enfado que se produce en los hombres y que se asocia a los cambios bioquímicos, a las fluctuaciones hormonales, al estrés y a la pérdida de identidad masculina. De manera que independientemente del nombre que se le dé, pues el estado que describe es fundamentalmente consecuencia de un tema bioquímico y hormonal que afecta muchas esferas al mismo tiempo. Es como la conclusión en términos de definición de lo que ocurre con los hombres en su edad adulta. ¿A qué edad se produce la andropausia? Realmente es variable. Lo que sí se sabe es que a partir de los 30 años, la testosterona, que es como la hormona estrella en este caso, empieza a disminuir alrededor de un 1% al año. Pero a partir de los 50 años se produce una bajada brusca. A los 80 años los hombres tienen una cantidad de testosterona que es el equivalente a lo que tendría un niño antes de la pubertad. O sea, tiene un nivel mínimo de testosterona circulando. Como ustedes pueden ver en la gráfica, aquí en las mujeres pues hay un momento en el cual el efecto de los estrógenos empieza a bajar. Y pues sabemos que la evidencia externa es el cese de la menstruación. Pero en los hombres el declive sigue y sigue y sigue y sigue. De manera que esto es lo que se ha identificado, también entendiendo
que los síntomas de esta declive hormonal de la andropausia dependen mucho de las condiciones y el estilo de vida de cada hombre. Esto, igual que la menopausia, es un tema individual, pero lo que sí se sabe es que es un declive constante y si el hombre llega a los 90, pues seguirá bajando cada vez más y esto aumenta la posibilidad de que aparezcan síntomas importantes y temas de salud también importantes. ¿Dónde se produce la testosterona? La testosterona se produce básicamente en las glándulas suprarrenales, un poquito, y principalmente en los testículos. ¿Qué hace la testosterona en el cuerpo? Incrementa la libido, hace que se puedan producir espermatozoides, es la que provoca el desarrollo de las características sexuales masculinas, incluyendo el desarrollo del pene, aumenta la masa muscular y fortalece los huesos. Entonces no todo es sexo, también hay temas desde el punto de vista de masa muscular, salud ósea y otros efectos a nivel de otras hormonas que se ven influenciadas por el nivel de testosterona. Cuando la testosterona empieza a bajar, pues todos estos efectos empiezan a desaparecer, de manera que hay dificultades para tener erecciones, hay disminución del deseo sexual, el número de espermatozoides disminuye, entonces hay problemas de fertilidad y por supuesto hay disminución de la fuerza porque la masa muscular cae y aparece osteoporosis. Para el que no lo sabe, a los hombres les da osteoporosis. Una cosa muy distinta es que nosotros no la busquemos, por eso no la identificamos y por lo tanto no se diagnostica, pero funciona igual que en las mujeres, o sea, la osteoporosis está ahí amenazando permanentemente la salud del hombre en cuanto a su parte ósea. Y muy característicamente hay una falta de energía y de motivación. ¿Cuál es el ritmo, digámoslo así, de la testosterona? No es como el de las mujeres. En las mujeres el ritmo hormonal, en el caso de los estrógenos y los progestágenos, pues estamos hablando de un mes, un ciclo mensual. En cambio en los hombres realmente hay altibajos que se producen cada 15 a 20 minutos, pero a lo largo del día también hay otro ciclo. Y es un ciclo en donde el nivel de testosterona empieza a aumentar a partir de la medianoche y tiene un pico a las 8 de la mañana, lo cual da lugar a las erecciones matutinas. Por alguna razón todos tenemos la idea de que el tema sexual se desarrolla en la noche, pero si vamos a ser fieles al nivel de testosterona, pues de 8 a 12 de la noche no sería como muy pertinente, porque realmente el deseo sexual por los niveles de testosterona más elevados estarían en la madrugada, ¿sí? Estos niveles están influenciados por cantidad de factores externos, incluyendo pues, la edad, ya sabemos, aquí podemos ver una curva en un hombre mayor, la curva de arriba es la de un hombre joven, aquí la vemos, con su típico ciclo cada 15-20 minutos y además el ciclo diario en donde hay un pico a las 8 de la mañana y aquí está el ciclo diario de un hombre adulto mayor. Entonces es mucho más plana esta curva, si bien hay variaciones pequeñas cada 15 o 20 minutos, realmente no hay una elevación notoria en las horas de la mañana porque pues ya el nivel de testosterona está muy bajo. Hay otros factores que lo afectan, el estrés, curiosamente el hecho de que haya competidores masculinos por ahí eleva el nivel de estrés. Este es un tema muy evolutivo, ¿sí? muy de macho alfa, digámoslo de esa manera. Y la proximidad de una pareja sexualmente deseable también hace que los niveles de testosterona se eleven. ¿Qué hace que bajen los niveles? Algunas cosas como por ejemplo que el hombre aumente de peso, más adelante vamos a mirar esto en detalle, pero el hecho de que un hombre empiece a engordar hace que los niveles de testosterona empiecen a bajar y temas emocionales y de estrés como puede ser el hecho de perder a su pareja, puede llegar a ser que el nivel de testosterona baje el equivalente a los efectos de 10 años, o sea, es un impacto brutal que sufre el tema hormonal por asuntos de índole emocional. Esto se ve muy denso, pero quiero que lo miremos con cuidado porque resulta que es fundamental para el resto de la charla. La primera cosa que quiero que sepan es que la testosterona se produce a partir del colesterol. Entonces esas luchas
abrazo partido para bajar los niveles de colesterol, hasta niveles increíblemente bajos, no es una cosa saludable. El colesterol no es el enemigo, el exceso de colesterol, y dependiendo del tipo de colesterol puede convertirse en un riesgo cardiovascular, pero realmente nosotros necesitamos colesterol para producir hormonas, incluyendo las hormonas sexuales, pero el camino entre el colesterol y la testosterona es largo. Entonces vamos a hacer aquí un análisis rápido de cómo funciona este asunto, porque como les digo es importante para el resto de la charla. Entonces, a partir del colesterol se produce la pregnenolona. Esta es como la mamá de los pollitos, digámoslo de esa manera, y la pregnenolona es la que da origen, si seguimos por esta ruta, de la progesterona en las mujeres, y si seguimos bajando terminamos en la aldosterona. Y la aldosterona es una sustancia que regula la tensión arterial. Pero si la pregnenolona no sigue esta ruta descendente, sino que se decanta por convertirse en hidroxipregnenolona y seguimos por una ruta diferente, podemos llegar a tener cortisol. Y si seguimos un poco más adelante, tenemos la producción de dihidroepiandrosterona, que a su vez va a dar origen al estriol, que es una hormona femenina, pero si las reacciones enzimáticas continúan, se va a dar origen al androstenediol y a su vez a la testosterona, que más adelante por acción de una enzima que se llama la 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona. Esto es bien clave para que lo tengan ahí en su mente, que la testosterona se puede convertir en dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa. ¿Qué hay importante aquí en toda esta historia? Y es que cuando nosotros tenemos una persona que tiene una situación de estrés crónico, la pregnenolona puede seguir esta ruta para producir cortisol y va a quedar muy poca cantidad de precursores para poder continuar la producción de estrona y estriol y la producción de testosterona y de dihidrotestosterona. Un hombre estresado puede tener un problema con su testosterona, no porque sea viejo, no porque tenga un problema en sus testículos o en sus suprarrenales, sino porque está estresado. Y a esto se le llama el robo del cortisol, si estamos hablando del ladrón, o el robo de la pregnenolona, si estamos hablando de lo que se robaron, ¿sí? Entonces uno lo encuentra, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar con ambos nombres, el robo de la pregnenolona o el robo del cortisol, porque sencillamente toda la pregnenolona disponible termina volviéndose cortisol y queda muy poco insumo para seguir las rutas naturales de producción de hormonas tanto femeninas como masculinas. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, porque lo vamos a volver a revisar. ¿Dónde se producen las otras hormonas de las que hablamos? La hormona del crecimiento se produce por acción de, básicamente en el hipotálamo, que es una parte del cerebro. Existe digamos que un centro de control hormonal muy importante, y es en esta zona donde se produce una sustancia que es la hormona del crecimiento liberadora de hormonas, y cuando en el hipotálamo se produce esa sustancia, resulta que la hipófisis, que es esta glandulita aquí que tiene como dos bolitas, que es muy chiquita pero muy potente, si ustedes la ven acá pues casi no se nota, es en azul, es una sección muy chiquita del cerebro pero muy potente, ahí es donde se produce la hormona del crecimiento. Pero también se produce en el hipotálamo la somatostatina, que tiene un nombre larguísimo, básicamente se le conoce como GHIH, pero para los amigos es somatostatina, y es la que para la producción de hormona de crecimiento. Entonces, en el hipotálamo tenemos quién estimule la producción de hormona de crecimiento y quién pare la producción de hormona de crecimiento. ¿Qué pasa cuando se estimula el hipotálamo para producir hormona de crecimiento? Pues que básicamente los factores que hacen que esa zona del cerebro se estimule para que uno produzca hormona de crecimiento es, adivinen, el sueño profundo, la hipoglicemia, o sea, las caídas del azúcar en la sangre, el aumento de aminoácidos, esto más adelante lo vamos a revisar, el aumento de actividad simpática, o sea, cuando uno está motivado, enérgico, activo, el ejercicio,
la testosterona y los estrógenos. Entonces se vuelve un poco circular el tema, porque si yo produzco testosterona, tengo más producción de hormona de crecimiento. Pero cuando la testosterona baja, entonces también baja la producción de hormona de crecimiento. Factores que estimulan a la somatostatina, o sea, la sustancia que hace que uno disminuya la producción de hormona de crecimiento, el aumento de los ácidos grasos en sangre, o sea, la persona que tiene el perfil lipídico encima de lo normal tiene menos hormona de crecimiento, la disminución de aminoácidos en sangre, la gente que no consume suficientes proteínas o la variedad de proteínas que uno debería consumir, la obesidad, la vejez y la hiperglicemia, el exceso de azúcar en sangre. ¿Qué pasa cuando uno tiene menos hormona de crecimiento? Pues vamos a ver aquí qué ocurre. A nivel del cerebro tenemos unos cambios que facilitan el aislamiento social y la disminución de la calidad de vida en términos de energía y también de impulso para hacer cosas, incluso cambios en neurotransmisores que hacen que la autoestima no sea la mejor. Tenemos a nivel cardiovascular que empiezan a presentarse cambios en la estructura y en la función cardíaca, los niveles de lípidos y de marcadores inflamatorios se elevan y hay una disminución de la fibrinolisis. ¿Eso qué significa? Que la sangre tiende a coagularse con más facilidad y uno tiene tendencia a hacer trombos. A nivel del tejido adiposo hay un aumento de la grasa y de la obesidad, sobre todo en el tronco, y una disminución de la masa muscular. Entonces, como ustedes pueden ver, tener la hormona de crecimiento bajita es mala cosa. A nivel óseo hay más fragilidad, entonces a eso se suma que si tenemos testosterona baja y hormona de crecimiento baja, los huesos van a sufrir mucho, lo mismo que la masa muscular, y empieza a aparecer resistencia a la insulina con un aumento en el riesgo de tener hígado graso, alteraciones del metabolismo de la glucosa, de manera que esta es una hormona muy clave para tener salud. ¿Cuáles son los ritmos biológicos de la hormona de crecimiento? Aquí vemos que se produce un pequeño pico a las 18 horas, pero realmente la mayor producción se da a las 3 de la mañana. El que trasnocha no produce suficiente hormona de crecimiento. Hay que tener sueño profundo para que este pico se dé. Entonces las personas que trasnochan pues van a tener problemas de salud a largo plazo porque su hormona de crecimiento no va a ser el pico fisiológico que se requiere para todos los efectos que acabamos de ver. ¿Qué pasa con la leptina? Que fue otra de las hormonas que mencioné que forma parte de este complejo de disfunción hormonal de la andropausia. La leptina se produce en el tejido graso, viene de la palabra leptos, que significa delgado, y es una especie de sustancia que retroalimenta al cerebro para que uno no consuma demasiadas calorías, para que uno no coma en exceso. Entonces la leptina nos protege de la obesidad. Cuando tenemos disminución de la leptina, tenemos tendencia a comer más de la cuenta, a no sentir saciedad y por lo tanto a tener trastornos con el peso y por ende con el metabolismo de los carbohidratos. En relación a la melatonina, muy conocida, todo el mundo ha oído hablar, si no es que la está tomando. Quiero ir un poquito más allá de lo usual. Todos sabemos que tiene que ver con el sueño, pero resulta que realmente la melatonina no es un somnífero. Esto es una aclaración que creo que es importante hacer. Lo que hace la melatonina es regular los ciclos, sueño-vigilia. Es muy útil para hacer estas regulaciones en el caso de personas que trabajan en turnos nocturnos, por ejemplo, o que viajan en viajes donde hay que atravesar los meridianos y el cambio horario descontrola el reloj interno del cuerpo. La melatonina, a través de este control que hace de nuestros relojes, sincroniza la producción de hormonas, esos ritmos que acabamos de revisar. Pero también tiene un gran efecto a nivel inmunológico, modula la respuesta inmune, se puede usar con éxito en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, para ayudar a hacer una regulación de los disparos inmunológicos. Tiene una acción antioxidante muy interesante y es un neuroprotector. Ahora, la melatonina, digamos que hay diversas opiniones alrededor de la dosis. Yo prefiero darle al cuerpo insumos para que produzca sustancias como hormonales, porque de alguna manera mi creencia y mi experiencia con los pacientes es que si yo le doy un precursor de la sustancia que yo necesito que aumente, el cuerpo es muy sabio regulando qué cantidad es la que produce y cuál no necesita. Cuando yo doy directamente una hormona,
estoy corriendo un riesgo porque muchas veces no es tan fácil determinar la dosis exacta para cada persona y las hormonas son supremamente potentes. Tienen un efecto multicéntrico importante, o sea, afectan muchos ejes al mismo tiempo. Entonces, yo prefiero dar un precursor de la melatonina, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y el cuerpo sencillamente coge lo que necesita para poder tener un nivel normal de melatonina y que ella haga su magia en cuanto a todos estos efectos benéficos. Y en relación a la tiroides, pues la tiroides no controla ni más ni menos que el metabolismo y la producción de energía a nivel de las mitocondrias de todo el organismo. Entonces, tener descuadrada la tiroides, la tiroxina, que es la hormona que produce la tiroides, pues es tener un problema serio con el nivel de producción de energía y el metabolismo, de modo que cuando esto baja en el síndrome andropáusico, pues no es raro que uno de los síntomas sea fatiga. ¿Cuál es la pintura completa de una persona que tiene una andropausia característica, estereotípica? Fragilidad ósea, ya vimos por qué. Niebla mental, hay disminución en la concentración, hay cambios en la memoria, hay crecimiento de los senos. Entonces los señores empiezan a tener ya un pecho abultado y eso aumenta el riesgo de cáncer de mama porque a los señores también les da cáncer en los senos. Esto se conoce técnicamente como ginecomastia y yo creo que todos lo hemos visto cuando hemos ido alguna vez a una piscina o a la playa. Hay señores mayores que tienen incluso más pecho que algunas mujeres. Hay fatiga, disminución de energía como acabo de mencionar, adelgazamiento y caída del cabello. Cambios de humor, esto es muy típico y ya hablamos del síndrome del hombre irritable. Es una mala combinación de irritabilidad y depresión. Caída de la masa muscular y pérdida de fuerza, agrandamiento de la próstata, disfunción sexual, y esto es muy impactante desde el punto de vista de autoestima y como decíamos en la frase inicial, de lo que caracteriza a un hombre como tal, y es su capacidad de funcionar desde el punto de vista sexual. Hay pérdida de la libido, hay insomnio, hay mala gestión del estrés, hombres acostumbrados a lidiar con situaciones muy complejas desde el punto de vista laboral e incluso personal, de repente se abruman, no son capaces de hacer una gestión emocional adecuada. Hay aumento de peso, hay sofocos, los caballeros sufren sofocos, así como las mujeres, entonces pues ellos no sacan el abanico como hacemos nosotras, pero eso no quiere decir que no les den sofocos, y desregulación térmica. Entonces a veces los sofocos se combinan con unas caídas bruscas de temperatura y uno ve al señor en Melgar con chaqueta y pues esto es un tema hormonal básicamente. Hay disminución de la confianza en sí mismo porque todo esto golpea, o sea, ver cómo el cuerpo va cambiando de una forma tan drástica, además que la vida sexual pues de repente vuelve inexistente, pues obviamente la confianza empieza a perderse y hay una disminución importante en la motivación. Entonces, esta es como una caricatura un poco de ese señor malhumorado, calvito, barrigón, y pues aquí no aparece la ginecomastia, pero que seguro que también está, y con las extremidades flaquitas porque ya ha perdido masa muscular. Hay situaciones que hacen que la testosterona caiga y que son independientes de la edad. Por ejemplo, esas frases que alguna vez seguro que muchas de ustedes y muchos de ustedes escucharon de cuidado con las paperas porque si es un hombre eso se le puede bajar las paperas le pueden bajar y le pueden dañar los testículos. Pues sí, efectivamente así es. Cuando a un niño le dan paperas existe el riesgo de que esa infección viral también comprometa los testículos y los dañe y su testosterona pues desaparezca o caiga a niveles que no son fisiológicos. También en casos de trauma o cuando hay que retirar los testículos en algunos tipos de cáncer, un cáncer de testículo implica si es posible operar y retirar el testículo. En la diabetes hay un compromiso por temas de microcirculación que se va dañando, entonces el testículo empieza a tener isquemia, o sea, empieza a tener menos irrigación de la normal y el nivel de testosterona baja. A las personas que habitualmente consumen cannabis, pues les tengo la mala noticia, si son caballeros, que el cannabis baja el nivel de testosterona y eso está más que comprobado. La quimioterapia también, los tumores de hipófisis ya sabemos por qué, y las dietas vegetarianas extremas o que tengan demasiada poca grasa también pueden eventualmente disminuir la producción de testosterona, porque como ya vimos, el papá de todos es el cortisol.
Y si no tenemos grasa, entonces no vamos a poder producir hormonas sexuales y otras cosas tan importantes como la vitamina D. Como mencionaba, la caída de estas hormonas, de todas, es de manera lenta y por lo tanto, y es muy, digamos, es un cambio muy paulatino y esto hace que no sea tan fácil identificarlo. Y es muy fácil, por esa razón, confundirlo con la depresión. Entonces el señor se empieza a poner irritable y a estar menos animado, entonces es que está deprimido, es que está preocupado. Pero los cambios no son tan notorios, entonces nadie piensa en que puede ser un tema hormonal. Como les mencionaba, la caída más brusca se da después de los 50 años, pero realmente dependiendo de cada persona puede aparecer antes o después. Esta situación hace que el diagnóstico se haga realmente muy poco, menos de lo que se debería hacer. Entre otras cosas porque los señores son menos amigos de ir al médico, las mujeres de pronto somos un poco más proclives a ir a la consulta por diferentes razones, por los embarazos, los partos, por la citología, por todas estas cosas, pero con los señores es más difícil, la señora se le tiene que poner ahí al pie, pues a decirle venga, vamos al control, etcétera. Pero pues la falta de tiempo, el desinterés en la propia salud, a veces el desconocimiento, tanto del paciente como del personal de salud, hay que decirlo, hacen que este tipo de caídas hormonales no se identifique con la frecuencia con que se debería y además pues que no se trate, que es lo más delicado. Aquí vemos que entre los 20 y los 30 años pues empieza a desregularse un poco el tema. A partir de los 30 hay una disminución del 10% por cada década. Entre los 40 y los 50, alrededor de los 45 en promedio, empiezan a aparecer síntomas. A los 55 ya tenemos el 50% de la testosterona de la que debería tener, de la que tendría un hombre de 20 años. A los 70 años ya el 50% de los hombres están en andropausia franca y a los 80 un hombre de 80 años tiene el 70% menos de la testosterona que tiene un hombre de 20. Entonces ya tiene, como lo decía hace un ratico, un nivel de testosterona prácticamente como el de un niño. ¿Cuál es la reacción cuando empiezan estos cambios? Para las mujeres, pues es claro el momento de transición y es cuando uno entra en la menopausia, pero como para los hombres no hay una señal biológica clara que marque este paso de un momento al siguiente, de una etapa a la otra, entonces pues él puede consultar por otras razones, porque se siente más cansado, porque de pronto la presión se le esté elevando, generalmente lo que los lleva a consultar es el tema sexual, pero desafortunadamente muchas veces las instituciones de salud no piensan en esta situación y pues se limitan a tratar el síntoma y no profundizan en la causa. De modo que a pesar de que muchos de los médicos que corrientemente atienden son hombres, pues no como que no caen en cuenta o hay una negación, una ignorancia deliberada de abordar el tema hormonal. Hay como un tabú, digamos, tanto por parte del personal de salud como por parte de los pacientes de poder hablar de que esto puede ser, de que estos síntomas que lo llevan a consultar puede ser sencillamente un asunto natural, porque es que la andropausia, la caída de las hormonas es natural con los años y que hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Generalmente la primera reacción del hombre es de horrorizarse, de sentirse casi que ofendido si alguien le menciona que puede ser un tema hormonal y es de negación, de rechazo, porque de alguna forma siente que le están poniendo en duda su identidad masculina, su capacidad como hombre. Entonces prefieren no saber del tema, negación, ¿sí? Pero pues finalmente cuando la cosa se vuelve un poco más evidente, otra posición que se asume es decir, bueno, nada que hacer, estos son los años, la secuela, como decimos, y pues como no podemos hacer mayor cosa, pues yo voy a ver qué recursos busco y yo me las arreglo solito, porque este no es un asunto que yo pueda comentar con mis amigos, porque seguramente me van a hacer bullying, porque van a empezar a ponerme apodos y pues yo no quiero ponerme en evidencia, entonces yo voy a ver
en qué farmacia me venden algo para la disfunción eréctil o para falta de deseo sexual, o en internet a ver yo qué encuentro, etc. Al final puede que se dé por vencido y diga, bueno, no lo puedo cambiar, entonces ya, hasta aquí llegó mi potencia y hasta aquí llegó mi fuerza y hasta aquí llegó mi salud. Y pues tengo que aprender a aceptarlo porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Pero ninguna de esas posiciones es realmente una posición proactiva y que vaya a solucionar un problema que no solo es un problema de imagen social, de imagen con su pareja, sino también un tema de salud que, como les digo, tiene muchísimas formas de manejarse y no hay necesidad de pasar por todas estas fases terribles y estos síntomas porque se puede intervenir. En uno de los estudios que revisé cuando estaba preparando esta charla, me pareció interesante traer estas reflexiones de hombres que participaron en ese estudio. Cuando les preguntaban, ¿realmente ustedes qué es lo que les pasa? Ellos decían cosas como que se sentían como una bomba de tiempo, que a veces eran amables y considerados y otras veces estaban iracundos, se comportaban como unos imbéciles y que desafortunadamente esa actitud era generalmente con la gente que ellos más querían. Otros hombres hablaban de que se sentían deprimidos, de que ya nada los motivaba, de que no tenían ninguna capacidad de lucha y que incluso cosas por las que habían peleado en el pasado ya no les interesaba defenderlas. En relación a su cuerpo se sentían frágiles, flácidos, débiles, notaban que ya no se tenían que afeitar tan frecuentemente porque ya la sombra esta linda de la barba que sale en la tarde, ¿sí? Pues ya no aparecía, sencillamente ya esa parte ya no, entonces 2 días, 3 días y a los 3 días pues ya tocaba ahí cortarse un poquito porque no había mucho que cortar y pues lo impactante que es empezar a ver que los senos están creciendo. Entonces desconcertados porque no sabían de dónde venían este crecimiento mamario y en cuanto a su desempeño sexual pues realmente lo único que querían era acostarse a dormir y empezaban a ver que su memoria ya no era la de antes, entonces es un panorama bastante complejo. Yo realmente comparándolo con la menopausia, yo decía, hombre, las mujeres tenemos como más posibilidad de hablar de estas cosas, de compartirla, de que es de conocimiento público, de que nos propongan soluciones, pero con los hombres no. O sea, realmente es un tema bien impactante desde todos los puntos de vista y que debería tratarse más abiertamente y brindar soluciones de una forma más sencilla. Ahora, en la vida cotidiana, pues lo que vemos es mal humor, depresión, irritabilidad, fatiga, un peor manejo del estrés y también comportamientos atípicos, como empezar a comprar cosas que no necesitan, empezar a cambiar el carro por carros deportivos que no son los más prácticos para la vida que el hombre lleva, pero él quiere de alguna manera regresar a la adolescencia donde se sentía viril y vital. Y también en algunos casos, pues empiezan a aparecer las novias jóvenes y a buscar actividades que devuelvan esa motivación, ese sentirse vivos. Y pues obviamente esto trae una serie de problemas complejos. No encontré un estudio que hable exactamente de la crisis de los 40 y de la andropausia, pero si ustedes revisan lo que los franceses llaman el demonio del mediodía, pues es una descripción que yo diría que casi que podría asimilarse a este bajón hormonal. Cuando se habla de la crisis de los 40, pues se dice que empieza, apenas se celebran estos años, que aparecen intempestivos ataques de vanidad. De repente el señor quiere ir al gimnasio y sacar músculo y la chocolatina marcada, empieza a hacer dietas, se obsesiona con cualquier cantidad de cosas para evitar que se le siga cayendo el cabello, empieza a usar gafas deportivas para ocultar pues que ya se le ven las arruguitas y las ojeritas, empieza a vestirse con colores pues que eran impensados un tiempo atrás y en resumidas cuentas empieza a comportarse como un adolescente y ya no quiere responsabilidades familiares, sino gastarse su dinero en cosas pues completamente banales. Y pues si entramos a revisar un poco lo que acabamos de ver del impacto emocional y psicológico que tiene el ver que uno empieza a deteriorarse, pues casi que se entendería por qué algunos hombres asumen esta posición para poder recuperar algo de lo que ellos sienten que se les está yendo.
Ahora, ¿qué pasa cuando en un hogar coinciden la menopausia y la andropausia? Los señores saben muy bien que las mujeres empezamos a tener comportamientos bastante complicados, nos empezamos a volver quejosas, empezamos a tener problemas de salud, el deseo sexual cambia, ¿sí? Y nos volvemos muy lloronas, muy sensibles, con muchos cambios de humor. Y cuando no es que nos da una depresión notoria. Y pues si a esto sumamos lo que está experimentando el señor de la casa, pues lo que tenemos aquí es la tormenta perfecta. Es una receta para el conflicto y la vida hogareña se puede volver una zona de guerra en donde muchas veces termina la pareja considerando la posibilidad de separarse y pues yo creo que todos tenemos conocidos y amigos que después de toda una vida juntos, de haber pasado por todas las crisis vitales, de haber superado cosas complicadísimas, justo cuando los hijos se han ido, cuando ya todo el mundo está súper bien, cuando ellos tienen la posibilidad económica y el tiempo para disfrutar juntos, deciden que no quieren saber nada del uno del otro y se separan. Y pues efectivamente hay un momento en la vida en que uno hace su evaluación retrospectiva y puede tomar decisiones de ese tipo, pero también hay que considerar que puede haber un fondo hormonal que está generando una situación de conflicto y que si logramos intervenir ese tema físico y bioquímico, pues logramos tener la claridad mental para tomar decisiones de pronto mejores y no destruir un hogar sencillamente porque no nos soportamos, cuando detrás de eso lo que tenemos es una disfunción hormonal de base. Como les decía, esto se diagnostica poco. Se estima que solo entre entre el 5 y el 35% de las personas que experimentan la andropausia reciben tratamiento. Eso realmente es muy poco. Los hombres, por ese impacto emocional del que he venido hablando, aquí yo no sé, a mí me llama mucho la atención porque en el Quindío pues tiene una de las estadísticas de suicidios más altas del país. Y a mí inicialmente cuando veía noticias y pues aparecía el titular del suicida, me llamaba la atención que eran hombres mayores. Yo decía, qué raro, pues como que uno ya ha pasado por tantas cosas a los 60 o 70, que uno ya está de vuelta de casi todo. Y porque si no se suicidó a los 20, cuando todo se vuelve un drama, ¿por qué a los 60? Pero aquí encontré un estudio que hicieron en Estados Unidos y resulta que la asociación entre niveles bajos de testosterona y depresión es altísima. Allá encontraron que el 80% de los suicidas eran hombres y que en los mayores de 65 años la tasa de suicidios era 7 veces mayor, ¿sí? Tristemente, de los adultos deprimidos, entre el 60 y el 80% no recibieron ayuda profesional. Y los que sí la recibieron les tomó más o menos 10 años y pasar por al menos 3 profesionales de salud para que les diagnosticaran cuál era el problema de fondo. ¿Qué otras cosas aparecen por bajones de testosterona y de estas hormonas que ya mencionamos? Anemia, que no se menciona mucho, y tienen un mayor riesgo de mortalidad general por enfermedades crónicas. Entonces, pues aquí tenemos un panorama bastante preocupante. Yo no pude encontrar un estudio en Colombia que relacionara niveles de testosterona y depresión y suicidio, pero creo que alguien debería hacerlo. Bueno, ¿qué causa la andropausia? No es solamente la edad, ¿sí? Realmente es el envejecimiento más que, más enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, enfermedad renal, EPOC, apnea del sueño, que es muy frecuente y que no se trata porque les parece muy incómodo el equipo que se usa para manejar este tipo de patologías o porque sencillamente se considera que roncar es normal en los señores y la apnea del sueño es de un riesgo cardiovascular altísimo, además pues ayuda a que aparezca la andropausia más pronto. La hipertensión, el colesterol elevado. Entonces, cuando se suman enfermedades crónicas más envejecimiento, ahí tenemos una posibilidad de tener una andropausia más sintomática y más precoz. Como mencionaba, cuando por su ritmo de vida, los señores a veces no hacen un autocuidado adecuado, entonces cuando se han tomado decisiones de estilo de vida que no son las mejores, como puede ser abusar de los trasnochos, del alcohol, del cigarrillo,
consumir cannabis, por ejemplo, la mala dieta, no hacer ejercicio, este problema se vuelve más notorio, aparece más rápido y los síntomas son más profundos, o sea, son más evidentes. Las personas que han cuidado, que han tenido un envejecimiento saludable y que han cuidado su salud desde los 30, se ha visto que el nivel de testosterona baja mucho más lentamente y que realmente los síntomas a veces no aparecen o aparecen en un grado mínimo. ¿Sí? La andropausia parece que no afecta a hombres mayores que han tenido una buena salud porque han tenido unos buenos hábitos. Entonces se vuelve como el cuento de quién fue primero, el huevo o la gallina, porque la enfermedad crónica agrava la caída de la testosterona, pero la caída de la testosterona produce enfermedades crónicas. ¿Cómo se diagnostica? Entonces aquí quiero hacer una paradita y es que no toda fatiga, no toda baja de masa muscular, no toda subida de peso es andropausia, ¿sí? Entonces no es correr a buscar quién me venda la testosterona para aplicármela. La testosterona, ahorita más adelante vamos a hablar de eso, es una hormona y como ya lo mencioné, las hormonas son potentísimas y afectan todo. Hay que manejarlas con muchísimo cuidado. Entonces hay unos criterios de diagnóstico y hay que aplicar todos los criterios de diagnóstico antes de decidir que efectivamente es eso, ¿sí? No es por intuición ni porque pues escuché esta charla y dije, oiga, yo sí estoy como un poquito cambiado en mi físico, entonces voy a buscar testosterona y me la voy a poner. No, esto hay que manejarlo con mucha responsabilidad porque tiene también unos riesgos, ¿no? Por increíble que pueda parecer, lo primero que se manda para hacer un diagnóstico de andropausia es un cuestionario. Muchos de los que vi que entraron a la charla son pacientes míos, ya me han contestado unos cuestionarios muy largos y resulta que en este caso también, y esto pues no lo digo yo que me encanta hacer preguntas a través de cuestionarios, sino que es el cuestionario validado internacionalmente, se llama el cuestionario de Adam, y es así de sencillo, esas son las preguntas, son 10. Y pues cuando uno tiene un paciente masculino al que se le sospecha una andropausia, sencillamente le pide que conteste, ¿sí? Conteste estas 10 preguntas, sí o no, es así de sencillo. ¿Cómo se interpretan las respuestas? Si respondió sí a la pregunta 1 o 7, es probable que tenga andropausia. Entonces me voy a volver aquí un momentico. La 1 dice, tiene disminución de la libido. Y la 7 dice, sus erecciones son menos fuertes. Si esas dos cosas se combinan, muy probablemente la tenga. ¿Qué otra parámetro hay? Si contestó sí a 3 o más de las otras preguntas. Entonces, ya con las respuestas del cuestionario vamos a medir los niveles de testosterona. Se mide testosterona total y testosterona libre. Hay que medir las dos. Ahí están los rangos. No debe ser inferior a 300 la total y de 5 nanogramos por decilitro la libre. Si además de eso respondió afirmativamente a 4 más de las otras preguntas, ya podemos decir que tiene una andropausia, ¿sí? Además, pues tenemos que corroborar eso con síntomas, con evidencia clínica. O sea, en el examen físico, al revisar al paciente, vamos a encontrar todas esas cosas de las que hemos venido hablando, baja masa muscular en la antropometría, barriguita, calvicie. Si pedimos una osteodensitometría es probable que encontremos que tiene osteopenia o osteoporosis. Entonces vamos sumando criterios hasta que finalmente podemos estar seguros. Bueno, entonces, aquí hay causas menos evidentes y que corresponden a estilo de vida. Y las quise traer porque hay que profundizar un poco más en de dónde viene el problema. ¿Por qué a unos sí les da muchos síntomas y se impacta su salud de manera muy importante y a otros hombres no tanto? Entonces, el problema número 1 es el azúcar, ¿sí? El azúcar no es el mejor amigo de las hormonas masculinas. Si uno quiere bajarle la testosterona a un hombre, dele postres todos los días y sírvale comidas con muchísimas harinas. El consumo de fructosa y de glucosa desactiva, entonces vamos a hablar aquí un temita bioquímico, pero que es importante. Desactiva un gen que mantiene regulada la aromatasa. Entonces, por allá en esa red de
reacciones químicas había un pedacito que no lo revisamos, lo vamos a revisar en este momento, y es que la testosterona, en compañía de un gen, mantiene regulada la aromatasa, que es una enzima que está en la grasa corporal. La aromatasa se especializó en transformar testosterona en estradiol. El estradiol es una hormona femenina. Entonces, la testosterona, la hormona masculina por excelencia, por efecto y magia de la aromatasa, se puede convertir en una hormona que feminiza, ¿sí? Pero resulta que esa aromatasa tiene unos controles que dependen de un tema de los genes. Los genes mantienen, digamos, controlada la cantidad de aromatasa que se produce en la grasa corporal. Pero ese control se pierde y se desregula esa producción si tenemos mucho cortisol, o sea, estrés crónico, si tenemos caída en la leptina, si tenemos insulina alta, y ahí es donde entra el tema del azúcar, si tenemos muchos ácidos grasos libres, o sea, grasa libre en cantidades altas, y si tenemos inflamación, citoquinas inflamatorias andando. Pero en este caso, este puntico hace referencia a que cuando yo consumo mucha harina y mucho azúcar, la insulina sube sí o sí en mi sangre, y cuando la insulina sube, sobre todo de manera sostenida, porque yo tengo una dieta alta en carbohidratos permanentemente, pues hombre, se desregula la aromatasa y toda la testosterona que se produce se convierte en estradiol y empieza la persona a feminizarse. Por esto es que aparece la ginecomastia, o sea, por esto es que crecen los senos, porque básicamente esta es una de las razones por las cuales el hombre empieza a producir hormonas femeninas. ¿Qué más pasa? Pues que si a esto le sumamos que uno empieza a engordar porque come mucho dulce y mucha harina, pues ahí tenemos otro factor de riesgo y probablemente si seguimos por ese camino vamos a terminar diabéticos. El problema número 2, disruptores hormonales escondidos en productos cotidianos. Yo recuerdo el bullying que le hicieron a Natalia París cuando dijo que la grasa de los pollos tenía hormonas. Bueno, pues de alguna forma en el medio ambiente nuestro hay muchas hormonas, muchas sustancias químicas más bien que semejan hormonas femeninas. Los disruptores hormonales son sustancias químicas, son artificiales, son producidas en un laboratorio, que se utilizan para diferentes cosas en la cotidianidad, pero que tienen una estructura muy parecida a las hormonas sexuales femeninas. Se encuentran en plásticos, en productos de cuidado personal y en otro montón de cosas que vamos a revisar rápidamente, ¿sí? En los conservantes de los alimentos, en los detergentes, sobre todo en el rinse que uno usa para la ropa, en la lavadora, en los disolventes de pintura y de estos sprays que se utilizan para aflojar los tornillos o quitar el óxido. Los señores que les gusta pues mecánica y estas cosas, tengan cuidado, eso entra por la piel, entonces la idea es que se laven muy bien o utilicen guantes. Los metaloestrógenos, que son sustancias que tienen dentro de su estructura metales. Los antitranspirantes, por ejemplo, tienen aluminio, eso es un metaloestrógeno, y muchísimos protectores solares también, porque los metales ayudan a hacer pantalla, o sea, a proteger de los rayos, pero tienen el inconveniente de que van en unas estructuras que se asemejan mucho a los estrógenos. Ahí están dos de las sustancias que hay en los protectores solares, benzofenonas, también la encuentran en las etiquetas como oxibenzonas. Los parabenos, que ya mucha gente ve que aparecen letreritos sin parabenos, ok, fantástico. El triclosan, ingrediente principal del talcomexana, y los señores, yo me acuerdo, mi papá toda la vida usó talcomexana, yo no sé si todavía, pero pues es muy común que sean los señores los que usen este tipo de talcos. Y resulta que esto es un disruptor endocrino. Y también me he ido a mirar allá como los talcos y encontré que aparece ya no el triclosan, pero sí el triclocarban, que es como un primo. Se parecen mucho y la estructura es similar. Este es como para mostrar cómo suplanta ese disruptor endocrino, que es el muñequito azul, cómo llega al receptor de la célula y suplanta a la hormona natural y activa la célula para que la célula se equivoque y haga lo pertinente como si estuviera recibiendo un estímulo de un estrógeno.
y resulta que no es un estrógeno, sino una sustancia química artificial. Esos disruptores se llaman disruptores endocrinos porque afectan todo el eje endocrino y aquí ustedes ven pues todo lo que constituye el eje endocrino, todas las glándulas del cuerpo están ahí involucradas. Es un tema de que vivimos en un mundo tóxico y pues indudablemente no hay manera de obviar todos los tóxicos disruptores del ambiente, pero tratar de disminuir la exposición es importante. Esta es la clasificación, pues hay para todos los gustos, colores y sabores, están en casi todas partes, incluyendo tristemente algunos productos farmacéuticos. El dietilestilbestrol, pues es una cosa que se manda con receta médica, pero me sorprendió mucho encontrar que el paracetamol, que es un analgésico, pues también ya está incluido en la lista de disruptores endocrinos. Entonces el que tome paracetamol con frecuencia, que viva con el doble en el bolsillo, pues téngalo presente. Este es todos los lugares en una casa donde probablemente vamos a encontrar ese tipo de cosas. Las personas que viven en países donde hay estaciones les va peor porque están en ambientes cerrados en el invierno, porque tienen que prender aires acondicionados, porque tienen que usar calefactores y estos cambios de temperatura, sobre todo donde hay calor, hace que se desprendan de los plásticos, por ejemplo las alfombras y otras, los tapices de los muebles, este tipo de sustancias que son volátiles y pueden también entrar por piel y por vías respiratorias. Para los que cargan, les encanta tomar agua en botellita, les cuento que ahí están presentes los disruptores endocrinos. Si nos fijamos en la vía Pereira-Armenia, vemos pasar los carros con los tarros de agua cristal y a pleno sol, y resulta que el calor y el ácido hacen que estas sustancias que se utilizan en los envases plásticos para que sean más maleables se liberan por calor y por ácidos y contaminan el agua o lo que sea que echemos ahí. Eso de guardar la comida en coquitas plásticas muy bonitas en la nevera, pues resulta que lo que llegó ahí caliente o es ácido va a hacer que se liberen sustancias a la comida y vamos a terminar consumiendo disruptores endocrinos sin darnos cuenta. Entonces, el vidrio es el mejor amigo del hombre en este momento y tratar de utilizar productos bio para el aseo del hogar. El vinagre es muy buen compañero, el bicarbonato de sodio, el jugo de limón, que pueden reemplazar todos estos químicos que uno utiliza para la limpieza del hogar y tratar en la medida de lo posible de utilizar productos de aseo personal que sean muy, muy naturales, que no tengan este tipo de sustancias. Los perfumes, para que se fijen y uno huela rico todo el día, utilizan sustancias como estas. Bueno, el problema número 3, coma más comida rápida, absorba más toxinas. ¿Por qué? Por las envolturas de los alimentos, las cajitas estas de los domicilios y las envolturas plásticas. Entonces eso va aumentando la carga corporal y si tenemos pues sustancias como los talatos, que es un disruptor hormonal confirmado, que se encuentran en estos envases de icopor y los plásticos con que envuelven la comida, pues ahí tenemos el problema en la casa. Además, si metemos los recipientes que nos llegan del domicilio en el microondas, peor dolor, porque eso hace que se liberen todos los químicos que contienen. Y aquí no se utilizan mucho los lavavajillas, pero para aquellos que los tienen, traten de no colocar recipientes plásticos junto con el resto de la vajilla, porque el calor del agua va a liberar esos químicos y eso va a ir a contaminar el resto de los platos. En relación a la exposición a pesticidas, pues resulta que los pesticidas también alteran las hormonas. Hay muchos que son disruptores endocrinos, entre ellos el fenirotión, que es un órgano fosforado, que se aplica con mucha frecuencia en verduras, en el arroz, en los cereales y en las frutas. Solución, pues hasta donde uno pueda, orgánico. Al menos limpio si no consiguió orgánico, pero sí evitar en la medida de lo posible o limpiar, lavar muy bien o pelar las verduras para poder disminuir la exposición a este tipo de sustancias. Como ya lo había mencionado, fumar marihuana es otra sustancia, pues las sustancias que contiene el cannabis básicamente agotan las hormonas masculinas, al mismo tiempo que tienen efectos similares a los estrógenos, o sea, las hormonas femeninas. Entonces no solo bajan las masculinas, sino que suben las femeninas. Las estatinas, lo que se manda para el colesterol alto. ¿Por qué? Pues porque nos agota el colesterol.
y sin colesterol no hay testosterona. Mala noticia para los señores, el lúpulo que se utiliza en la cerveza contiene estradiol, que interfiere con la producción de testosterona. El pomelo, que no es de consumo tan frecuente, pero ténganlo presente, aumenta los niveles de estrógenos y el pomelo interfiere con el metabolismo de muchos medicamentos como los anticonvulsivantes. Con el pomelo hay que tener un poquito cuidado. Los niveles bajos de vitamina D. Todas las personas que están escuchándome y viéndome que han pasado conmigo saben que yo les pido vitamina D por miles de razones y una es esta. Si la vitamina D está bajita, la producción de testosterona no es la mejor. Y además la vitamina D, que a su vez se comporta como si fuera una hormona, también interfiere con la producción, por ejemplo, de insulina, o sea, de otras hormonas. Y esto pues desarregla completamente ese eje hormonal. Y hay deficiencias nutricionales que son menos fáciles de detectar, como por ejemplo las deficiencias de zinc. El zinc, pues como que nadie le para muchas bolas, digámoslo de esa manera, pero resulta que el zinc es un cofactor importantísimo en la producción de testosterona. Sin zinc, la reacción química no se produce y no hay forma de producir testosterona en las cantidades adecuadas. Para resumirles, las malas elecciones de estilo de vida y las toxinas aceleran la disminución de testosterona y de otras hormonas. ¿Qué vamos a hacer para abordar estos niveles bajos? Entonces, la primera es identificar qué está pasando, entender que los cambios de humor persistentes no son normales, ¿sí? Esas actitudes, una cosa es que uno amanezca o que uno tenga un día pesado y ese día no esté en su mejor momento y ese día esté de mal genio, pero si eso se vuelve una constante, como esto es lo que más se nota, de pronto es el pistoletazo de alerta de que algo más está pasando. Porque no todo el mundo se mide no todos los señores se miden rutinariamente la testosterona. Y de pronto ellos ni siquiera se dan mucha cuenta de que se están volviendo muy irritables, pero las personas que están alrededor de ellos sí. Entonces, si el síntoma se vuelve repetido, si esto es una conducta que ya se vuelve como habitual, hay que ponerle atención. Igual es un síntoma que empieza a molestar, que ya empieza a generar conflicto y a hacer sentir mal a la persona que la está experimentando y a desconocerse un poco, a decir, venga, pero es que yo no soy así, esa no es una reacción propia de mí. Pues es como el primer punto para poder empezar a sospechar y empezar a esculcarse un poquito. Y también para las mujeres que tenemos hijos, hermanos, compañeros de vida, pues también mirar que no es solo que el Señor se volvió iracundo y que de repente está de un genio negro y entonces lo que terminamos es enfrentados, sino pensar, venga, ¿será que él tiene un tema hormonal que no hemos podido identificar? Pues vamos a ser proactivos en ese aspecto. Obviamente hay que entrar a descartar otros problemas. No, como les decía hace un rato, no de entrada decir, sí, como a veces pasa con las mujeres. No, es que está menopausia. Pues es que, no. Pues no repetir ese prejuicio y esos comentarios desobligantes que a veces las mujeres tenemos que escuchar. Entonces ahora no es que se vuelva un tema de, no, es que está andropáusico. No, aquí la idea es consultar, mirar a ver si hay otras razones. Y si definitivamente haciendo todo lo que acabamos de revisar, aplicando el cuestionario, mirando los niveles hormonales, haciendo un buen examen físico, encontramos que es eso, pues hombre, hay que hacer lo que hay que hacer, que ahora hay mucho para hacer, como ya lo he dicho. En el tema sexual podemos consultar a un terapeuta. Hay un boom en las redes de terapeutas sexuales. Hay que buscar, por favor, un terapeuta que de verdad lo sea, que sea serio, que sea profesional, que tenga la capacitación que es, porque consejos sexuales ahora casi que cualquiera da. Y si realmente pues esos niveles de testosterona se comprueban que están bajos, buscar un buen profesional que sepa hacer una formulación, un manejo y un control muy, muy juiciosos. Primer paso, cuando uno sospeche que tiene un problema a este nivel. Para las señoras y para los señores, porque las señoras son las que le ayudan al señor a ponerse juicioso en términos de estilo de vida. Aquí están, los mismos de siempre. Una vez identificamos, entonces vamos a empezar a cambiar nuestra forma de vivir.
llevar una dieta saludable, controlar si ya hay enfermedades crónicas, controlarlas debidamente, encontrar formas, que hay muchas, ahorita vamos a hablar de algunas, de aliviar el estrés, de mejorar ese afrontamiento, evitar el consumo de cigarrillo, alcohol, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. ¿Cómo vamos a lidiar con los disruptores endocrinos? Ustedes han oído hablar de los famosos detox. Bueno, los detox hay que manejarlos con cuidado porque lo que hace el cuerpo cuando tiene una sustancia que le está estorbando es guardarla en la grasa. Cuando nosotros empezamos a remover sustancias de la grasa, estamos sacándolas de la bodega y mandándolas a circular a la sangre por todo el cuerpo. Y en ese momento corremos el riesgo de que terminen yéndose al tejido graso más complejo del cuerpo, que es el cerebro. Entonces, los detox hay que hacerlos con mucha responsabilidad, estar seguros de que no hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que es la que impide que las sustancias lleguen hasta el cerebro, las sustancias tóxicas. Y pues hay alternativas, como por ejemplo, pues primero hacerlo con alguien que lo pueda acompañar, que los pueda acompañar en el proceso de manera responsable. Pero una alternativa interesante es el sauna infrarrojo. Entonces aquí está la diferencia entre un sauna tradicional y un sauna infrarrojo. ¿Por qué ir al sauna tradicional no sirve para esta eliminación de toxinas? Porque el sauna tradicional calienta la piel, realmente no llega más profundo, requiere sesiones, digamos, repetidas, pero es un calor húmedo que efectivamente ayuda a que uno sude más y puede sacar algún tipo de elementos tóxicos que sean más solubles en agua, pero las toxinas de este tipo son más solubles en grasa. Entonces necesitamos movilizar a nivel más profundo. La exposición infrarrojo lejano calienta el cuerpo de una forma más pareja, requiere menos energía, pues si vamos a hablar de medio ambiente. Las sesiones son más largas, proporciona un ambiente seco, pero la gran virtud es que hace que la circulación, la microcirculación, se active y hace que todas las, digamos, los acúmulos tóxicos que hay dentro de la grasa subcutánea se puedan liberar mucho más fácil. Obviamente, como les decía, esto además implica una preparación desde el punto de vista de dieta y de algunas otras cosas que hay que revisar antes de hacerlo, pero son fantásticas, además es muy agradable, es un calorcito rico y pues es una oportunidad para poner en práctica mientras estamos ahí acostados recibiendo la luz roja, para poner en práctica todas las estrategias antiestrés, como una respiración profunda, como una meditación, como mindfulness y otras cositas interesantes que se pueden hacer. Aquí tenemos uno de nuestros pacientes en nuestro sauna infrarrojo. Encantado, le encanta, le parece súper relajante y súper agradable estar ahí recibiendo luz. Aquí pues se puso una pantaloneta larga, la idea es que esto se haga o desnudo con un pantaloncito chiquitico. Él se lo puso pues gracias, nos sirvió de modelo, entonces en la foto pues está más tapado de lo conveniente, pero la idea es que esto se reciba en todo el cuerpo. Bueno, vamos a hacer un viaje rápido por cada síntoma y algunas alternativas naturales para tratarlos. ¿Qué pasa con la niebla mental? Se ha demostrado pues que hay una asociación entre el deterioro cognitivo y la testosterona baja. Clave en estos casos, cuando este sea un síntoma importante, hacer un control de niveles de vitamina D y hacer la reposición en caso de requerirse. Y es muy clave revisar qué recetas le ordenaron, qué medicamentos está tomando por cuenta de la receta médica, pero también qué medicamentos de venta libre está tomando. ¿Por qué? Porque hay unos medicamentos que son los medicamentos anticolinérgicos que se usan mucho para alergias. Ahí ven la hidroxicina, la clorfeniramina, que producen niebla mental por sí mismos. Entonces, no vaya a ser que lo que pase es que estamos tomando un antihistamínico y eso es lo que nos tiene con este problema. Entonces, eso pues, digamos, es como un primer acercamiento al síntoma. Pero también hay otras cosas. La combinación de ejercicio aeróbico y dieta mejora muchísimo la niebla mental. Resulta que se hizo un estudio muy interesante. El resultado es que combinando una dieta saludable con ejercicio aeróbico, se revirtió el envejecimiento cerebral en al menos 9 años. Eso es un montón de tiempo. También nosotros utilizamos, pues yo recomiendo la dieta Mind, que incluye 10 grupos de alimentos. Es básicamente una dieta saludable. Ustedes ya, los que han pasado conmigo consulta, saben de eso un montón. Los que han hecho el curso de cocina funcional sí que saben más.
pero básicamente es alimentar al cerebro con cosas saludables, verduras de hojas verdes, nueces, frijoles, cereales integrales, aceite de oliva. Tratar de disminuir la carne roja para aquellos que son muy carnívoros. La mantequilla, bueno, la dieta Mind dice que mantequilla no por otras razones, pero pues claro, la margarina sí hay que sacarla de la lista del mercado. Y comidas rápidas de cualquier tipo fuera, por supuesto. Es muy útil mantener una práctica de meditación de atención plena para poder mejorar el enfoque. Y magnesio. El magnesio es una absoluta maravilla. Se ha encontrado que aumenta la densidad de la sinapsis del cerebro, que básicamente pues la sinapsis es las conexiones que hace una neurona con otra, y eso mejora el desempeño cognitivo pues un montón, ¿sí? No todos los magnesios son iguales, no todos atraviesan la membrana de las células con tanta facilidad. El treonato es una cosa potente en esos términos. El treonato pasa la barrera de la célula y entra a hacer su trabajo al interior de una forma muy fácil. En el país, que yo sepa, somos los únicos que lo mandamos a preparar. Se consigue también pues por Amazon, es muy costoso. En Estados Unidos un frasco vale como $84. Pero es de un efecto potentísimo. Además ayuda a mejorar trastornos del sueño y ayuda a muchas otras cosas, además de esta, pero esta es una de las tantas. Por allá algún día hicimos una charla sobre magnesio y pues se enteraron de todas las bondades. ¿Qué vamos a hacer con la fragilidad ósea? La primera cosa que quiero que sepan es que además de las hormonas que intervienen en la salud ósea, también el hecho de que uno tenga un nivel de inflamación subclínica, o sea, que uno tenga un poquito de inflamación porque tiene cosas descuadradas desde su parte metabólica, contribuye a que el hueso se descalcifique. La reacción del hueso a la inflamación es perder minerales, ¿sí? Como la testosterona desempeña un papel antiinflamatorio, entonces particularmente en los hombres, que son los que manejan niveles más altos, pues esto es lo que hace que las articulaciones y los huesos permanezcan sanos. Es básicamente por su potencial como antiinflamatorio. Los niveles de sulfato de hidrotestosterona que va disminuyendo con la edad es básicamente la que hace que las articulaciones y los huesos sufran. El 20% de los hombres que reciben terapia para cáncer de próstata, que les tienen que mandar medicamentos que bloquean las hormonas sexuales masculinas, se sabe que es un riesgo la osteoporosis y se calcula que a los 5 años el 20% de esos hombres van a tener una fractura. Aquí vemos pues cómo se convierte la dehidroepiandrosterona en androsterona y en testosterona. La opción natural se ha usado desde hace muchos años, opciones naturales para mejorar la inflamación a nivel óseo. El Morus albus, que es una planta, la quercetina, que está en la cebolla roja y que forma parte de un suplemento que yo mando con cierta frecuencia, la cúrcuma, como ya mencionamos la vitamina D, porque la vitamina D tiene que ver con el metabolismo del calcio y es el que ayuda a fijar el calcio a los huesos y a los dientes, y el ejercicio. Esas son opciones de apoyo a la salud ósea, muy fáciles. Y en el tema del ejercicio lo que pasa es que el hueso reacciona al estrés. Cuando, pues todos sabemos que el músculo va pegado al hueso por los tendones. Cuando uno tracciona, cuando uno hace ejercicio, el músculo tracciona y el tendón tira del hueso. Ese estrés que produce el tirón es lo que hace que el hueso empiece a fortalecerse, absorbiendo más minerales y poniéndose más fuerte. Entonces, hacer ejercicio es fundamental, sobre todo ejercicio de fuerza, es fundamental para mantener un hueso fuerte. Desde el punto de vista de masa muscular, no todo es anabólicos, no todo es consumir estos suplementos de gimnasio. Hay cosas tan fáciles como hacer entrenamiento de fuerza, como ya lo mencioné, y resulta que hay un tema muy particular, y es que los intervalos son importantes. El periodo de descanso entre un ciclo de ejercicio y otro, cuando uno cambia, ¿sí?, la rutina de un ejercicio al otro, se ha visto que prolongar un poquito ese periodo de descanso favorece el aumento de la producción de testosterona. La testosterona y toda la familia de todas esas hormonas que acabamos de ver ahí, que son como el mismo grupo, se elevan después de hacer ejercicio de fuerza y de resistencia,
entre 15 a 30 minutos, o sea, uno tiene ahí un pico adicional de testosterona, los hombres tienen un pico adicional de testosterona cuando hacen ejercicio de resistencia y cuando esperan un poquito, alrededor de 3 minutos, en el cambio de un ejercicio al otro. Desde el punto de vista de nutrición, las manzanas y los tomates verdes, o sea, más fácil imposible. El ácido ursólico se encuentra en las manzanas y la tomatidina que está en los tomates verdes activan una cosa que se llama el factor de transcripción activador 4, que actúa sobre el músculo esquelético y mejora el metabolismo muscular, reduciendo el impacto que tiene pues, el envejecimiento en términos hormonales. Y hay un suplemento que se llama ribocio de nicotinamida, que es el NAT, que también se ha utilizado con mucho éxito para mejorar la masa muscular y la fuerza. Alopecia. Bueno, aquí entramos en un tema muy interesante porque resulta que este es un síntoma de la andropausia pues que aparece de manera muy común, pero que también puede aparecer en hombres jóvenes. Entonces aquí, esta es una combinación de situaciones de declive hormonal con un tema genético. Resulta que algunos hombres tienen una alteración en un gen que se llama el gen AR, que hace que los folículos pilosos reaccionen más a la acción de la dihidrotestosterona. Cuando genéticamente uno tiene esa característica, que son unos folículos que reaccionan demasiado a la dihidrotestosterona y a eso se une el hecho de que el cuerpo produzca demasiado dihidrotestosterona, entonces aparece un aumento en la producción de sebo. Como el cabello sale del folículo piloso, ese sebo empieza como a ahogar al cabello y termina volviéndolo más débil y finalmente el cabello se cae y el folículo se atrofia. Entonces esa superficie de cuero cabelludo que se ve brillante, que ya no tiene como poritos, es porque ya los folículos se atrofiaron y ya la posibilidad de que salga cabello ahí pues es muy remota. De manera que en estos casos la clave no es los niveles de testosterona, sino lo que nos está causando el daño son la susceptibilidad genética más el exceso de dihidrotestosterona. ¿Cómo hacemos para manejar esto? Bloqueando la 5-alfa reductasa. Cuando la testosterona se queda quietecita y no se vuelve dihidrotestosterona porque la 5-alfa reductasa está bloqueada, entonces podemos detener la calvicie si ya empezó, o al menos evitar que aparezca tempranamente en personas que tienen esta característica genética que es más o menos fácil de identificar porque es que toda la familia es calva, ¿sí? Si yo que mi papá, mis tíos, pues tienen calvicie, ya sé que muy seguramente yo heredé esa característica genética, entonces me va a tener que empezar a cuidar desde bien joven. Soluciones naturales para esto, aquí está la famosa 5-alfa reductasa, el aceite de ginseng rojo, la tuja y una planta que se llama Eclipta alba. Desde el punto de vista de los medicamentos convencionales, pues el finasteride, el dutasteride, pero resulta que hay alimentos que bloquean la alfa-reductasa y aquí vuelve y sale la cúrcuma. Aparece el aceite de coco que contiene ácido láurico que dificulta la producción de dihidrotestosterona porque también interfiere con la 5-alfa reductasa. La quercetina, que como ya les mencioné, viene de la cebolla, bloquea la actividad de la 5-alfa reductasa y además disminuye el estrés oxidativo que puede dañar el folículo. El aceite de semillas de calabaza y el sopalmeto, que en este caso ya no actúa a nivel de la 5-alfa reductasa, sino que bloquea los receptores, esos receptores sensibles que están en el folículo y que hacen que el efecto de la dihidrotestosterona sea excesivo. Entonces ahí tenemos alternativas para el tema de la alopecia y el adelgazamiento del cabello. La fatiga y la disminución de la energía. Lo primero en estos casos es descartar hipotiroidismo, sobre todo si es un síntoma único. También tenemos que revisar si hay apnea del sueño, produce muchísima fatiga. Si hay anemia, a los hombres les da anemia y ahí hay que empezar a buscar dónde está el punto de sangrado, porque puede ser un tema ya de colon, algo más delicado. Si el hombre tiene trastornos autoinmunes, pasa, hay hombres a los que les da lupus, entonces hay que buscar, hay que sospechar. Si tiene una infección crónica, como puede ser un Helicobacter pylori que produce una hipocloridria, y resulta que cuando uno tiene disminución del ácido del estómago, entonces no absorbe el hierro, obviamente aparece anemia y
las personas con anemia se sienten muy fatigadas. Si está diabético, si tiene un cáncer, si tiene algún trastorno cardiovascular, por ejemplo, está haciendo una insuficiencia cardíaca, si algo tan sencillo como que se esté entrenando durante periodos de tiempo demasiado prolongados, no es raro. Hay hombres que hacen 4 horas de gimnasio y después salen a montar bicicleta. O si estamos ante un efecto secundario de algún fármaco. Alternativas naturales, dejar de consumir alimentos que causan fatiga, como puede ser el exceso de proteína animal, eliminar las grasas que no sean saludables y evitar los azúcares en exceso, porque las caídas bruscas de glicemia producen fatiga. Evitar el estrés crónico, la falta de sueño, obviamente, mantenerse hidratado. Es bien importante, a veces sencillamente uno se siente cansado, tanto física como mentalmente, porque no tiene buena hidratación. Una cosa que sirve muchísimo es los suplementos de vitamina B12 y la coenzima Q10 sirve un montón porque ella activa la mitocondria para que produzca más energía. Es una cosa muy fisiológica, muy desde la bioquímica, pero es fantástica y es muy útil en aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares, hipertensos, problemas cardíacos, etc. Desde el punto de vista de la dieta, la avena, pero no la avena normal y corriente, sino la avena salvaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque eleva los niveles de testosterona, porque tiene efecto antiinflamatorio y porque reduce la presión arterial de una vez. O sea, se manejan muchas cosas al tiempo. El Tribulus terrestris es una planta, incrementa la testosterona porque sube la hormona que desencadena la producción de gonadotrofina, que a su vez hace que en los testículos se produzca la testosterona. El fenogreco aquí no es de mucho uso. El ginseng, entonces es cierto ese mito de que de alguna manera el ginseng sí es un energizante y que sí, que no es solo efecto placebo, efectivamente tiene un efecto a nivel de la activación de la energía. Y la maca, de la maca vamos a hablar un poquito más largo ahora, pero la maca es el ginseng suramericano. Es un gran energizante y un gran equilibrante del tema hormonal. Y pues más fácil de conseguir y posible. Y además es barato. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el estrés? El estrés es un tema de mucha práctica. Hay que combinar suplementación con, digamos, con un compromiso profundo desde el punto de vista de estilo de vida para poder hacer un mejor manejo de esta situación. El estrés tiene efecto devastador en el cuerpo. Aquí ya les hablé del robo del cortisol o el robo de la pregnenolona, como lo quieran poner. Recordarles pues que ese eje es terrible cuando el cuerpo empieza a coger todo lo que hay disponible y volverlo cortisol para poder sobrevivir, porque nos sentimos amenazados todo el tiempo. A nivel del sistema inmunológico es profundamente depresor del sistema inmune, encoge el cerebro porque el cortisol se vuelve un tóxico a nivel neuronal y hace que las neuronas se mueran cuando hay exceso. Cuando estamos expuestos a sustancias químicas, pues hace que los tóxicos se nos queden dentro porque el hígado está sobrecargado, metabolizando el exceso de cortisol y entonces no puede sacar los tóxicos. Y pues ya sabemos que agota la testosterona en los hombres. Si hay un exceso de estrés, le roba al cuerpo los componentes químicos, como ya lo mencionamos, para producir testosterona. Desde el punto de vista de suplementos tenemos la rhodiola rósea, la ashwagandha, muy conocida, el ginseng y la colina, que nos ayudan a que las suprarrenales, que son las que producen cortisol, pues se autorregulen un poco mejor, pero indudablemente esas son ayudas. El origen del estrés, pues hay que entrar a manejarlo y las terapias de afrontamiento hay que empezar a aplicarlas. Los suplementos como la cúrcuma, ustedes pensarán que yo tengo una fábrica de cúrcuma, no es cierto. Lo que pasa es que la cúrcuma sirve para muchísimas cosas. Revierte el daño celular causado por el estrés crónico y tiene efecto antidepresivo porque desinflama fundamentalmente el cerebro que está inflamado por el exceso de cortisol. La risa, una cosa tan humana como la risa, ayuda un montón porque libera sustancias endorfinas que contrarrestan el efecto dañino del estrés crónico. La práctica de atención plena, o sea, el mindfulness, el yoga tiene aquí algunas de las propiedades del yoga, obviamente haciendo yoga de manera regular, no ir a yoga una vez a las semanas, ni de vez en cuando, reduce el cortisol vespertino y el
que se produce en la mañana, regula la presión arterial, mejora la frecuencia cardíaca en reposo, mejora la variabilidad cardíaca, que ahora vamos a ver eso qué es, la glucosa, el colesterol, o sea, fantástico para muchas cosas. Y la otra es la práctica de coherencia cardíaca. Súper fácil, aquí tengo un ejemplo, pues tenía en ese momento conectado un paciente al equipo que tenemos aquí en Samsara para medir el nivel de coherencia. ¿Qué es lo que sucede? El corazón es un órgano que nos permite cuantificar qué tan alterados tenemos nuestro sistema neurovegetativo, qué tan disparado está el sistema simpático, que es el que responde a situaciones de estrés. Entonces, pues yo tomé esta foto para mostrarles cómo el estrés sí se puede visibilizar, cómo uno a través del latido cardíaco puede volver visible el nivel de estrés que está manejando. En este caso, esta paciente tenía el 57% de su corazón funcionando bajo estrés y solamente el 14% del tiempo su corazón estaba relajado, digámoslo así, pero sencillamente no es solo el corazón, es una forma de medir lo que está pasando en todo el cuerpo. Y en esta otra figura de las figuritas geométricas, en esta, lo que se hace es entrenar al paciente para que a través de ejercicios de respiración pueda mejorar su coherencia cardíaca y mandarle al cerebro desde su corazón un mensaje de relajación. Esto es biofeedback, o sea, es cómo utilizamos el mismo cuerpo para poder retroalimentar al cerebro y poder bajar los niveles de estrés. Este es un entrenamiento fácil, aquí lo hacemos y pues realmente el impacto que tiene es importante. Tenemos muchos pacientes que nos han dicho, me ha servido un montón. Aquí un corte comercial para hablar de los tipos de ginseng, porque me han oído nombrar como varios, realmente es que hay varios, ¿sí? El ginseng americano, crece en Norteamérica y básicamente es calmante y mejora la memoria y la tensión arterial. El ginseng coreano o asiático, el Panas ginseng, es más estimulante, se usa más como energizante para la función cognitiva y para la disfunción eréctil. Y el ginseng siberiano es más para el tema inmunológico y para control de glicemia. También hay un chino que tiene otras propiedades, pero pues traje los que uno más comúnmente encuentra. ¿Qué hacemos con el insomnio? Pues fundamentalmente casi siempre el insomnio nace del estrés. Y la otra causa que desarregla mucho el sueño es el azúcar. Un azúcar desregulado produce despertares a la madrugada porque hay hipoglicemias en la madrugada. Entonces esas son dos cosas que hay que entrar a manejar. Obviamente la testosterona, como ya dijimos, ayuda a controlar o tiene ese ritmo circadiano. Si sacrificamos el sueño profundo, pues entonces se da ese loop del que hablamos hace un rato, y es que hay menos hormona de crecimiento, la testosterona también se altera y tenemos pues una cascada de acontecimientos desafortunados. Hay cosas que podemos hacer desde lo natural, proporcionar aminoácidos como el L-triptófano. Este aminoácido llega al intestino y gracias a la microbiota intestinal se transforma en 5-hidroxitriptófano. Si nosotros no estamos muy seguros de tener la microbiota en su mejor momento, podemos directamente suplementar con 5-HTP, con 5-hidroxitriptófano, y podemos también agregarle magnesio, que ya hablamos de que mejora el sueño, y cosas naturales como la manzanilla y la pasiflora, que incluso se encuentran en gomitas, como aquí, como el Munjan, que podemos pues consumir con una facilidad absoluta porque estas gomitas son ricas, entonces uno se las puede ir comiendo unas horas antes de acostarse para tener un sueño más reparador. Y la terapia cognitivo-conductual y la meditación pues ayudan un montón, y como ya vimos el yoga, por todos los efectos que produce, incluyendo una respuesta de biofeedback de relajación, pues también serviría mucho. Crecimiento de los senos. Como comentábamos, el riesgo de cáncer de mama aumenta en la medida en que los senos crecen en los hombres. El lúpulo es fantástico para agrandar los senos, entonces las señoras que tienen poco gusto, tomen cerveza, los señores por favor disminuyan el consumo, porque además de esto, de que agranda los senos, el lúpulo causa inflamación de la próstata y ayuda a que aparezca la hiperplasia prostática benigna. De manera que el lúpulo, por ser un antagonista de la testosterona,
Sube además de que bloquea la testosterona, pues tiene un poder estrogénico porque contiene estradiol, entonces pues malo por ese lado. La marihuana ya la mencionamos, entonces obviamente depende de la dosis consumida, de la frecuencia, pero pues un consumidor regular va a tener problemas con su testosterona. Y aquí algo que no se conoce mucho y que de pronto no se ha tenido muy en cuenta, y es que cuando los señores consumen mucha soya, sobre todo no, específicamente soya que no ha sido fermentada, tranquilos por el lado de la salsa soya, pero sí por las torticas de soya, lechita de soya, que muchas veces la esposa o la compañera que quiere tener unos hábitos saludables o que quiere volverse vegetariana, o él también que quiere incursionar en una alimentación más saludable, pues tiene la soya como uno de sus recursos. Resulta que la soya tiene fitoestrógenos que pueden aumentar el crecimiento de las mamas. Entonces el consumo de soya, ojalá que sea en forma de fermentada, como puede ser la salsa o de soya o el tofu, pero en su forma natural, pues que no sea muy abundante, que sea de manera ocasional. Soluciones naturales, bajar de peso, porque tanto en los hombres como en las mujeres parte del volumen de la mama es grasa, ¿sí? De manera que la obesidad, ya vimos por qué, también se asocia con una mayor cantidad de estradiol circulante, porque se activa la aromatasa que convierte la testosterona en estradiol por cuenta de la insulina, y eso hace pues que las mamas crezcan más. Entonces ahí es un tema que es relativamente fácil de manejar, pero pues que visualmente es muy impactante y que acompleja muchísimo. Pero hay maneras de hacerlo, no necesariamente es dar testosterona. Agrandamiento de la próstata, la causa exacta, no hay una causa exacta, no es como decir, es que la testosterona baja, no. Realmente es multifactorial, no se ha podido descubrir cuáles son exactamente los factores que producen este agrandamiento. Obviamente el cambio hormonal tiene que ver, pero el agrandamiento prostático con todo lo que eso lleva, que el hombre empiece a tener goteos después de que termina de orinar, que se tenga que levantar muchas veces al baño, que tenga que pujar, que cuando va a orinar sienta que la vejiga todavía tiene como orina. Bueno, todas estas síntomas incómodos realmente tienen dos componentes, un componente mecánico, que es el aumento como tal de la próstata por la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces volvemos al cuento de la 5-alfa reductasa, pero ese aumento de hidrotestosterona debe ir unido a una reducción, en el catabolismo de esa hormona, que ocurre con la edad, ¿sí? Pero también cuando uno tiene un hígado en malas condiciones. El hígado es el encargado de deshacerse del exceso de hormonas en el cuerpo. Cuando uno tiene un hígado sobrecargado de toxinas, o tiene un hígado graso, o tiene una cirrosis, entonces ya no va a ser capaz de deshacerse de los excesos, y esto empieza a acumularse y empiezan a aparecer los efectos secundarios de tener acúmulos de hormonas que deberían haberse eliminado. De manera que pues hay como dos componentes ahí, uno que uno no tenga una desintoxicación a 100%, y otro que además tenga un componente pues ahí como de activación de alfa reductasa con un aumento de la hidrotestosterona. Si a esto se añade un aumento de los estrógenos circulantes, pues grave, porque los estrógenos hacen que todo crezca. Entonces parece ser que el hecho de que uno tenga activada la aromatasa y empiecen a producirse más estrógenos, o esté muy expuesto a disruptores endocrinos, que ya hablamos de que se parecen a los estrógenos y hacen que las células respondan como si uno estuviera expuesto a una cantidad de estrógenos excesiva, hace que las células de la próstata se multipliquen y que el tamaño de la próstata aumente, y eso, digamos, el aumento es lo que hace que la uretra se comprima y la salida de la orina se dificulte. Entonces aquí tenemos que hay como varios frentes de trabajo en relación al agrandamiento prostático en ese componente mecánico. En el caso del componente dinámico, el aumento del tono de la musculatura en sí de la vejiga y de la próstata, como que se estrecha, digamos, la salida de la vejiga. Entonces, pues ahí tenemos como otra razón de más para que el hombre no pueda orinar de manera normal. Cuando hay mucha grasa, entonces vamos a tener más estrógenos circulantes.
El lúpulo ahí vuelve a entrar como un causante o agravante de esta situación por el estradiol. Y tenemos alternativas naturales como el extracto de Urtica dioides, de Apiogium africanus, semillas de aceite de semillas de calabaza nuevamente, que ya lo habíamos mencionado, y la Serenoa repens, que es el sopalmeto, que ya se comercializa como un tratamiento para la hipertrofia prostática o hiperplasia prostática más bien, porque bloquea los receptores que tiene la próstata para la de hidrotestosterona. Aquí hay tratamientos farmacológicos, pues hay muchos, ¿sí? Los urólogos manejan esto a la perfección, pero también les dejo los eventos adversos, los efectos colaterales que producen estos medicamentos, que también son importantes. En el tema de la enfermedad cardiovascular, pues ya habíamos mencionado, esto es una retroalimentación, una cosa agrava a la otra y la otra agrava a la una. Y el tema de la salud mental de los hombres, pues hombre, aquí hay mucho para hablar. Realmente, inicialmente hay que ser paciente. Las personas que tenemos un hombre a nuestro alrededor, llámese tío, hermano, hijo, compañero, abuelo, que empiece a tener ataques de mal genio, pues tenemos que hacer uso de toda la paciencia y a los hombres entender que esto es un cambio que es fisiológico y que se le puede dar manejo. Hay un tema de género que entra a reforzar la parte negativa de este asunto, y es que siempre el hombre ha sido el fuerte, el que nunca se queja, el emocionalmente invulnerable, y cuando empieza a sentirse triste, ansioso, con miedos, pues eso es vergonzoso y se vuelve una barrera para buscar ayuda. De alguna manera el tema de salud mental en los hombres es un estigma, socialmente genera una marca que hace que a los ojos de la sociedad y de sus mismos pares pues como que se rotule, y este estigma es lo que hace que muchas veces se sienta rechazo a consultar, pero como ya vimos las estadísticas de suicidio, pues es importante. Hay que renunciar a, digamos, hay una renuencia por esta estigmatización a consultar y a pedir ayuda, entonces hay que renunciar como a esa barrera, hay que tratar de entender que es normal, que ir al psicólogo o al psiquiatra no es un tema de que uno quede marcado como si estuviera volviéndose loco, sino sencillamente hay momentos en la vida en que uno necesita apoyo y ese apoyo hay que pedirlo. Desafortunadamente, cuando se tiene estos temores hay mala adherencia a los tratamientos, hay intensificación de comportamientos que pueden llegar al suicidio, y pues obviamente si esto progresa, una depresión puede llegar a ser muy grave porque no hay ayuda, ¿sí? Existen evidencias de que la actividad física es algo sencillo que se puede hacer, que mejora mucho la depresión y la ansiedad. El tener apoyo entre pares, el tener conexión social, el tener un buen amigo con el que se pueda hablar de este tema, el poder confiar en la esposa, en el saber que cuando vamos a hablar de esto, cuando un hombre va a manifestar este tipo de situaciones, las personas que están a su alrededor van a estar dispuestas a escuchar, a ser comprensivos, a entender. Digamos que esta charla un poco es una campaña para alfabetizar no solo sobre el tema físico, sino también sobre el tema emocional en los hombres. Hay que replantear la enfermedad mental y buscar ayuda, y pues hay muchas técnicas de cambios de comportamiento y material psicoeducativo y miles de investigaciones y de recursos que pueden ayudar para poder mejorar estas situaciones. Vamos a hablar ahora pues de algo obvio, y es la terapia de reemplazo hormonal. Tenemos que entender que detrás de esto pues hay una industria farmacéutica. No estoy en contra de la terapia de reemplazo, creo que se debe hacer de manera con mucha responsabilidad. Tristemente la mayoría de los que consumen testosterona son hombres y lo hacen para mejorar su aspecto físico. La mayoría de estudios están hechos en hombres jóvenes. Los estudios en hombres mayores de 60 años realmente todavía están en proceso. No hay tanto estudio del que uno pueda obtener datos. Mejora muchísimas cosas. Mejora, no de una forma extraordinaria, pero sí hay mejoras comprobadas desde el punto de vista estadístico en la función sexual, en la densidad de los huesos, en la capacidad de los músculos, en los síntomas de depresión, en la anemia, pero no mejora la función cognitiva. Ese es un tema que hay que tener claros.
La testosterona en un estudio de un periodo de 3 años aumentó los niveles séricos de antígeno prostático, pero eso no quiere necesariamente decir que le va a producir un cáncer al hombre. Lo que encontraron fue que aumentaban los antígenos, pero no encontraron que aumentaran los casos de cáncer. Entonces ahí hay que hacer una claridad. Es importante también mencionar que no proporcionan datos tan claros sobre riesgo cardiovascular. Lo que sí se parece que pasa es que aumenta los eritrocitos y esto hace que la posibilidad de que haya una trombosis venosa sea mayor. Entonces hay que tener como esa precaución. Si un hombre tiene una enfermedad arteriosclerótica importante, hay que evaluar muy bien si realmente es un candidato para terapia de reemplazo con testosterona, porque esa parte está ahí planteada y el volumen de placa calcificada en las coronarias en hombres que recibieron terapia de reemplazo de testosterona después de un año parece que fue mayor que los que no lo recibieron, entonces hay que estar muy atento. El que haya tenido un infarto, el que tenga evidencia de que tiene arteriosclerosis, pues hay que sopesarlo con muchísimo cuidado. Esta es como la promesa, ¿sí? de las comercializadoras de testosterona, que va a ser una persona adulta mayor, pero con un físico de un hombre muy joven. La testosterona tiene una variedad de efectos que, si bien es cierto, tienen un impacto muy positivo. También tiene que ser muy consciente el paciente y comprender claramente sus beneficios y sus riesgos. Y hay que personalizar, o sea, cada caso es un caso diferente dependiendo de las enfermedades que ya tenga la persona, de su estilo de vida, de los antecedentes de enfermedades previas, etc. Entonces la hipercoagulabilidad, ahí es un tema que hay que tener ahí muy, muy presente. Aquí está en qué mejora y en qué no mejora. Básicamente, como ya les resumí, ojo con la parte cognitiva porque no vamos a obtener ahí mucho impacto, y en la parte cardiovascular hay que tener precaución. Indicaciones solamente si el diagnóstico de baja testosterona está firmemente establecido, si las concentraciones de testosterona son las que ya vimos, o sea, están por debajo de lo que ya mencionamos, y si hay un examen físico compatible y uno puede estar completamente seguro de que los síntomas son por baja de la testosterona. Se recomienda pues manejar todas las otras enfermedades que tenga el paciente y dejarlas completamente controladas antes de empezar la terapia. La idea es que la terapia se hace hasta obtener niveles normales. Hay que evitar a toda costa las correcciones suprafisiológicas, o sea, las concentraciones anormalmente altas. No por más es mejor. Ya después de cierta concentración, o sea, de que ya llega al tope de testosterona normal, seguir de ahí hacia arriba no va a mejorar las cosas, sino que van a empezar a aparecer los efectos peligrosos. Las vías de administración son varias: intramusculares, transdérmicas, subcutáneas, bucales, nasales. La más usada es la transdérmica, como ven ustedes aquí en gel. Y pues la recomendación es que sean hormonas bioidénticas, que son hormonas de laboratorio, pero han sido diseñadas para imitar al máximo la forma de la molécula producida por las glándulas, por los testículos, básicamente para que sea lo más idéntico a la testosterona que produce el cuerpo. Contraindicaciones de la terapia de reemplazo: cáncer de próstata, sobre todo si es un cáncer que ya está pues localmente avanzado, o con metástasis en el caso de cáncer de mama. Cuando hay síntomas graves de obstrucción del tracto urinario, una hipertrofia, una hiperplasia prostática importante, cuando hay un nódulo, pues una masa en próstata, cuando el hombre tiene un hematocrito mayor a 50, porque o sea, ya el riesgo de tromboembolia es muy alto, cuando hay un efecto cuando hay una apnea del sueño que no ha sido tratada, o cuando hay una insuficiencia cardíaca que está mal controlada, o ha habido antecedentes, como les decía, de un infarto o de un problema de trombosis pulmonar, por ejemplo. Alternativas naturales: la maca, ¿sí? La maca, hay estudios que comprobaron que tiene compuestos con funciones muy similares a la testosterona. Aumentó el deseo sexual en estos estudios en un 42%. Tiene un gran poder antioxidante, ayuda a neutralizar los radicales libres y entonces previene la aparición de enfermedades crónicas. El zinc es un equilibrador hormonal particularmente útil para ayudar a producir más testosterona. Tiene un efecto muy, muy interesante como micronutriente. Y en homeopatía hay unos preparados compuestos que contienen Agnus castus,
fantásticos. Nosotros los colocamos en sueros, hacemos ciclos de sueros, 5, 10, 15 sueros dependiendo de cada paciente y funcionan fantásticamente. La homeopatía tiene la gran ventaja de que las dosis son muy pequeñas, el impacto es profundo, pero las dosis que se manejan son completamente, digamos, suaves. Es una medicina muy suave, entonces no tenemos la preocupación de los efectos colaterales de las dosis mayores. Entonces aquí hay cosas que uno puede hacer si quiere ensayar antes de mirar una suplementación ya con testosterona como tal y los resultados de verdad que se ven. Y para el tema del deseo sexual, pues aquí hay digamos que la sabiduría popular siempre ha hablado del borojó y del chontaduro, y uno cree que eso es como cuento chino, pero resulta que revisando, este es un producto que me sorprendió, realmente está funcionando en temas de libido y me sorprendió mucho, y buscando por qué funcionaba, resulta que es que tanto el borojó como el chontaduro tienen unas cargas importantísimas de aminoácidos que hacen que uno aumente la producción de hormona de crecimiento. Y obviamente uno obtiene todos los beneficios y como se retroalimenta con la testosterona, pues obviamente aquí empieza estos ciclos biológicos a funcionar. Increíblemente, pues sí, hay estudios y ahí están y funcionan. Desde el punto de vista de lo que les podemos ofrecer en Samsara, pues tenemos un plan de salud masculina, aquí ven lo que incluye, ven el valor. También tenemos una consulta que se llama Medicina Funcional 360, en donde tenemos una serie de intervenciones también orientadas a la salud de los hombres. Y pues la sueroterapia, este es el valor de un suero, pero la idea es hacer ciclos de 5 o 10 sueros, dependiendo, como les decía, del caso, que puede ser una alternativa y se las dejo como una posibilidad.